pega. Bueno, y lo lindo de este trabajo es que podemos conversar con gente tremendamente interesante sobre temas en los que aprendemos todos los días. Y hoy día queremos aprender de hartas cosas. Para eso tenemos invitada a Victoria Alonso, que es la directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Hola, Victoria. Hola, Rodrigo. Qué gusto estar de vacaciones en febrero en la radio contigo. ¿Cierto? Estamos en las mismas. Sí. ¿Te pillo de vacaciones en otra parte, en alguna parte de Chile, o te pillo en el lugar donde vives trabajando o vacacionando sin moverte? Me pillas recién vuelta de vacaciones, así que en mi lugar de trabajo, pero con esa energía que solo se tiene cuando se vuelve de vacaciones. Mejor situación imposible. Yo encuentro que veranear en enero y estar de vuelta, ponte tú en Santiago en febrero, es la papa. Es doble vacación, sí, el secreto mejor guardado. Totalmente, si Santiago en febrero es delicioso, es como una ciudad de provincia, es como una ciudad de 15 minutos, todo es más calmado, claro. La gente anda menos enojona. Sí. Así que es fantástico. Totalmente recomendable para los auditores. Bueno, Victoria, te voy a presentar. Victoria Alonso es ingeniera agrónoma de la Católica, es magíster en ciencia en sustentabilidad, ¿está bien lo que estoy? En ciencias en sustentabilidad ambiental en la Universidad de Edimburgo de Reino Unido, especializada en políticas públicas y desarrollo de incentivos para la protección del medio ambiente. Trabajaste en The Nature Conservancy, donde desempeñaste un rol importante en el proceso de reforzar los incentivos legales para la conservación de tierras privadas en Chile. Entre otras cosas, un grupo de trabajo bajo tu coordinación introdujo por primera vez en América Latina una propuesta para modificar el Código Civil chileno con el fin de crear el derecho real de conservación, es decir, un mecanismo legal que dará sustento a las iniciativas privadas en el país. Aquí estoy leyendo esto de tu perfil en LinkedIn. Así que aquí se nos juntan hartos temas. La Fundación Tierra Austral, para que nos cuentes bien de qué se trata. El tema del Land Trust, de la Organización Garante de Conservación, que es lo que hace Tierra Austral desde el año 2012. El tema del ecosistema mediterráneo de la zona central, que es un tema que me parece que es tremendamente importante, y sobre todo en este programa que se llama Santiago Adicto. Y esta cosa de la que yo, te confieso, no había escuchado hablar hasta ahora, el derecho real de conservación. No sé por dónde partimos, pero me encantaría que tú nos dieras un poco una especie de orden y prioridad a los temas que yo te he mencionado, Victoria. Ya, súper. A ver si, a lo mejor de atrás para adelante y todo conectado. Excelente. Somos un grupo grande de personas que llevamos pensando esto un tiempo y en este grupo habían hartos abogados. Los abogados a veces son creativos también, habrán abogados en la audiencia. Sin duda. Y alguien dijo, oye, y en un país como el nuestro, donde la propiedad privada es importante, donde lo legal es importante, dijimos, hagamos una ley que permita que la gente, si quiere, no sé, hoy día, si tú quieres pavimentar un lugar, lo puedes pavimentar, si quieres construir un mall, lo puedes hacer, pero si tú quieres conservar, es un poco a contrapelo. Hagamos una ley para que eso se pueda hacer. Perdón, ¿qué opción existía hasta eso? ¿Existía la opción de transformar tu lugar en una especie, en un santuario, por ejemplo, o en una reserva? No sé cuál es la categoría, pero eso tiene ciertas como trabas, o tiene ciertas cosas que no tiene, en este caso, el derecho real de conservación, antes de entrar en el detalle, quiero decir. Claro, pero súper buena, es porque hasta antes de esto santuario era la única manera, y santuario es en relación con el Estado, y eso no necesariamente acomoda a todo el mundo. Perfecto. Porque además el Estado va a decir tú sí y tú no, por diversas razones, así que esto es libre, y es privado, que a veces es algo que beneficia y que hace sentir más cómodo a ciertas personas. Es privado, se mantiene privado, y por lo tanto no tienes que, para el que no quiere vincularte con el Estado, tampoco dependes de que te digan sí o no. Y además, una cosa muy importante, y sigo adelantándome, es que si tú quieres, te puedes asegurar que tus herederos no cambien esa composición, ¿no? Exactamente, Rodrigo, porque lo que hace la diferencia es que lo que tú quieres se traspasa a la tierra. Entonces porque hoy en día existen muchas iniciativas muy valiosas. Chile en eso lleva una delantera, pero todo eso depende de la voluntad del dueño del momento. Si ese dueño desaparece o cambia de opinión, eso se desvanece. Entonces no tiene la certeza que da esta ley que decidimos crear. Y como decías tú bien, en la locura de esos momentos dijimos, modifiquemos el Código Civil, que se ha hecho solo 4 veces en la historia del Código Civil. Increíble. Y yo no sé qué... Bueno, nos tocó viajar al Congreso durante 8 años, yo y otros colegas. Eso se llama lobby. Pucha,
ponle el nombre que quieras. Y fue muy divertido porque en una de las primeras sesiones, y para conectar con lo otro que tú mencionabas, en una de las primeras sesiones en el Congreso, con los diputados ahí, decían, nosotros les explicábamos que esto era un poco lo que te decía yo ahora, y le decíamos, la zona central de Chile va a desaparecer. Hay que proteger la zona central, el ecosistema mediterráneo. Y se asoman por las pocas ventanas que hay en el Congreso y miran para afuera y dicen, ¿y este matorral realmente? O sea, ¿cuál es el valor? Y ahí nos dimos cuenta que no solo los privados no tienen cómo hacerlo, sino que no entendemos bien dónde queremos hacerlo y dónde es importante hacerlo, porque en Chile hay mucha conservación. La Patagonia concentra grandes esfuerzos súper valiosos, hay un 80% de la tierra protegida, pero en la zona central hay casi nada y es todo privado, entonces el Estado está súper amarrado de manos para poder avanzar. Entonces tenía que ser una herramienta que permitiera que los privados, y cuando digo privado, digo lo clásico es empresas, y lo clásico es pensar en empresas que quieren lavar imagen, pero privado es cualquiera, es una familia, es una universidad, es una ONG, es una persona natural, es todo lo que no sea el Estado. Entonces es un tremendo nicho, nicho. ¿Desde cuándo, Victoria, existe entonces ya definitivamente, no sé, promulgado y publicado este derecho real de conservación que implicó cambiar el Código Civil, como decías tú, que solamente se ha hecho 4 veces en la historia de Chile para poder lograrlo? ¿Desde cuándo esto está vigente? Está vigente desde el 2016, y aquí es la parte donde yo pongo nerviosa cuando soy abogada, y si hay abogados escuchando después me retan, pero sabes que hay una cosa que puede ser una anécdota interesante de recordar, porque esto está inspirado en los países sajones como Estados Unidos, Canadá, existe hace 150 años, pero no en los países de Código Civil, que es Europa, toda América Latina. Y nosotros, el abogado que creó esto, que le puedo mandar un saludo, José Manuel Cruz. Se lo merece el saludo, José Manuel Cruz. Se lo merece, sí. Pues. ¿Sabes lo que hizo? Se remontó a los romanos. Y los romanos tenían este derecho que en el fondo es positivo, en el sentido de que tú dices, aquí hay algo más que yo puedo hacer. Porque en el ejemplo sajón es prohibitivo, lo que tú no puedes hacer. Chile lo dio vuelta y lo creó como una buena idea. Dentro de todas las ideas que tú puedes tener para tu campo o tu propiedad, ahora hay una más, que es buena, además está redactado en positivo. Entonces, sí, felicitaciones a José Manuel Cruz. Notable. Y entonces, Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, fundación que se dedica al tema del Land Trust, a esta organización garante de conservación. ¿Cómo juntamos acá el concepto de Land Trust con el tema de derecho real de conservación? O sea, es evidente que están completamente unidos, pero haznos tú el link para entenderlo bien, porque este es un tema que, así como yo, mucha gente que nos está escuchando por primera vez probablemente escucha la palabra Land Trust, por primera vez escucha la palabra derecho real de conservación. Entonces son temas nuevos que hay que explicarlo súper pedagógicamente. Exactamente, y estamos entrenados para explicarlo durante muchas tazas de café si es necesario. Lo que pasa es que el derecho real de conservación es un acuerdo, y el acuerdo por definición es entre dos partes. Entonces el dueño, por un lado, que toma esta decisión de conservar y tiene que buscar un socio. La ley permite prácticamente cualquier tipo de socio, pero nosotros estamos incentivando y estamos promoviendo que ese socio sea alguien que trabaje en conservación y cuyo fin sea la conservación, de manera que el bosque, si tú quieres, esté representado por alguien que lo entienda. Y nosotros fuimos creados para eso, para ser socios en estos acuerdos. Entonces, es un tipo de ONG, si tú quieres, un poquito especial, en el sentido de que nosotros, no hacemos políticas públicas, si tú quieres, sino que hacemos exactamente esto, ser el socio en esta decisión que tú tomas con respecto a tu propiedad. Y tenemos estatutos para eso, tenemos un directorio para eso, tenemos protocolos, políticas, en fin, llevamos 20 años pensando en esto, entonces estamos muy preparados para tomar esos desafíos. Ya, ¿y qué significa para un privado que estamos pensando, por ejemplo, una familia que tiene tierras en la zona central, en la cual nos interesa en particular quizás referirnos por este ecosistema mediterráneo, por este hábitat que es tan único y que es tan extraordinario, ¿no? Por algo lo hemos habitado, y lo habitaban los incas, y llegaron los españoles, y aquí nos quedamos en el fondo, y es un hábitat, el de la zona central, donde tenemos un clima ambiental. Me preocupa el tema de la sustentabilidad y quiero proteger de alguna manera esta tierra que yo quiero, pero al mismo tiempo quiero que una parte de ella pueda trabajarla. ¿Cómo funciona el tema de la Fundación Tierra Austral y este derecho real de conservación que haría el propietario, la familia, con ustedes, Tierra Austral? Ya.
En este ejemplo, tomemos por ejemplo una familia que tiene 500 hectáreas, no sé, en Coltauco, al sur del corredor de Cantillana, una geografía preciosa, con un valor de conservación altísimo, con especies que están por extinguirse frente a nuestros ojos. Esta familia probablemente tiene esta tierra hace muchos, muchos años, tiene a lo mejor en la parte baja una plantación de cerezo. Ya. Lo que hace el derecho oral de conservación primero, y para dejarlo súper claro, es que establece una capa de protección bien concreta, legal. La tierra que se protege con este gravamen, que es una palabra un poco difícil, pero que quiere decir que queda pegada a la tierra, no, en ese contrato se va a decir, aquí nunca va a haber una plantación de cerezos hasta la punta del cerro, por ejemplo. Aquí nunca van a haber 500 casas, aquí nunca va a haber, proyectos que amenazan ese bosque esclerófilo que se está por extinguir. Entonces la familia queda con la tranquilidad de que, a lo mejor no, porque además muchas veces uno conversa con los que tienen tomado la decisión, pero dicen, ¿qué pasa si lo tengo que vender? Y el que viene después sigue con los cerezos, pero se entusiasma y quiere poner, paltas hasta la punta del cerro. No va a poder. Este gravamen, y que va inscrito además en la escritura de la propiedad, o sea, la persona se va a enterar, no le va a permitir cambiar ese uso. El uso de conservación va a quedar estático y para siempre, que es lo que nosotros promocionamos. El único que podría cambiarlo, es el propietario que está firmando este acuerdo mientras está, digamos, vivo y dice, o tampoco. No, por eso tenemos todo el tiempo del mundo para conversarlo hasta que esté totalmente cómodo, porque nosotros somos la contraparte y nosotros no lo vamos a dejar cambiar de opinión. Tienes razón, es un acuerdo entre dos partes y ustedes son la otra parte. Ustedes son el garante. Nosotros vamos a defender los quillayes y no vamos a entender que las paltas son mejores que los quillayes, así que vamos a decir que no. Ahora, la gran gracia que tiene el mecanismo, y si uno lee la ley, va a decir, chuta, esta cuestión es súper amplia, puede servir para cualquier cosa, me lo imagino, protegiendo el estacionamiento del Parque Arauco. La gran gracia es que es un traje desastre, que se puede diseñar a medida de esa familia con 500 hectáreas y 20 de cerezo, que son expectativas y son voluntades bien particulares, son siempre especiales y siempre se va a poder diseñar para acomodar todo lo que se tenga que acomodar, siempre que sea compatible con la conservación. Y ahí caben muchas cosas que en el formato de santuario de naturaleza, por ejemplo, no caben. Por eso se abre un abanico muy grande y especialmente pensado también para este ecosistema mediterráneo donde pasan tantas cosas. A pretender que aquí vamos a poner un candado y que vamos a hacer de esto un bosque prístino, ya no fue. Ahora no significa que eso sea malo, ahora tenemos que convivir con la naturaleza y no hacerla desaparecer porque vamos a vivir todos mucho más mal. Perfecto. Estamos conversando con Victoria Alonso, la directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, que es el primer Land Trust u organización garante de conservación en Chile, que se dedica justamente a ser la contraparte de este derecho real de conservación que permite a un propietario privado tomar una acción voluntaria en la protección de sus propiedades, promoviendo además el manejo sustentable de las tierras productivas e incrementando la conciencia ciudadana sobre la importancia de la diversidad biológica y los ecosistemas sanos. Esto parte del 2016. Ustedes logran, después de 8 años yendo al Congreso, que se modifique el Código Civil. Empieza a existir en Chile hace 5 años este derecho real de conservación. ¿Cómo les ha ido? ¿Hay ya ejemplos que uno pueda decir, sí, mira, se han sumado esta cantidad de hectáreas, esta cantidad de proyectos? En la parte, por ejemplo, de proyectos de Fundación TierraAustral.cl aparece, Boldo Cantillana. Ese sería un ejemplo de un proyecto que, en el fondo, se subió a este tipo de opción. Sí. Primero se ha usado, desde el 2016 a la fecha tenemos un cálculo de más o menos 20, por ejemplo, pero una cosa que lo define es que es privado, entonces es difícil de rastrear. Hay situaciones que la única manera de realmente saber sería apersonarse en cada uno de los conservadores de bienes raíces de todo Chile. Ahora, nosotros somos parte de una red, nosotros trabajamos en Patagonia también, en la zona central, y entonces uno va sabiendo. Hay ejemplos súper interesantes que han ido demostrando como el camino, la marcha. O sea, nosotros pasamos 8 años en el Congreso y después nos pasaron la guitarra y ya con la guitarra en mano nos damos cuenta que esto se puede usar de un montón de formas y estamos aprendiendo al andar. Hay ejemplos donde el dueño es vecino de un área protegida que ya existe del Estado y entonces está de una manera
lógica de ampliar un lugar que ya está protegido. Hay veces que el garante es una ONG como nosotros, pero a veces el garante en un caso es CONAS, en otro caso que conocemos es un municipio. Estamos ahora conversando muy interesadamente con una universidad que realiza investigación en un lugar privado y que dice: a mí me interesa mucho la certeza que me da el derecho real de conservación, porque yo invierto en investigar y tengo parcelas aquí donde tengo que medir el bosque nativo por 15 años, y si el dueño mañana vende y esto se lotea, toda mi inversión en investigación desaparece. Entonces, a cada uno de estos actores les interesan distintos beneficios que trae la herramienta. Entonces está avanzando, va lento, esperamos que agarre vuelo, y ahí lo que hace la diferencia enorme es que a este derecho real de conservación hay que acoplarle incentivos económicos. Muchas veces eso te iba a preguntar. Entiendo que ustedes apuntan a que en algún momento un privado que decide en el fondo hacer que sus tierras se transformen en espacios protegidos a través de un derecho real de conservación pudieran, por ejemplo, tener algún tipo de beneficio tributario. O sea, en el fondo incentivar a que a la gente no solamente haya una cosa de guate y de corazón, sino que también, ¿por qué no?, ponerle un incentivo económico tributario / no sé cuánto más puede ser, digamos. Pero claro, por ahí la cosa, ¿no? Totalmente, porque a lo mejor para decirlo, porque eso de los incentivos tributarios hoy día como que levanta, me imagino, gente con los pelos parados, así. Lo que la persona hace cuando decide conservar, y en la zona central a lo mejor es mucho más evidente, cuando esas 500 hectáreas de quillaye van a permanecer así, ganamos todo en aire más limpio, en agua más limpia, en suelo, y lo que hace el Estado al dar un incentivo tributario es premiarlo por el sacrificio, porque de otra manera, puesto de otra manera, también esa persona deja de ganar, si tú quieres, quizás, en esa propiedad. O sea, ese loteo, que a lo mejor lo podría haber hecho millonario, no va a poder ser, y hay un sacrificio para él y sus descendientes en esa decisión, y entonces todos nosotros lo premiamos con estos incentivos. Absolutamente. Y hacen una enorme diferencia. Ninguno de estos incentivos obviamente es para enriquecer a nadie, pero dan ese empujón, dan ese refuerzo, ese reconocimiento, que creemos que son los que que cuando existan, y estamos trabajando súper duro en eso. Tú sabes que hoy en día las donaciones de la conservación se castigan en Chile. O sea, no solo no se incentivan, sino que si tú recibes una donación para la conservación tienes que pagar impuestos. Bueno, en general el tema de las donaciones en Chile está tan mal pensado que de hecho hay un proyecto hoy día de cambiar completamente la ley de donaciones, y además de ampliarla a terrenos donde ni siquiera es prácticamente posible hacerla. Así que claro, ahí tenemos mucho campo por recorrer. En los países más desarrollados que tienen estas herramientas, como dices tú, hace mucho tiempo, en general, por defecto, ¿estos proyectos están asociados a algún tipo de beneficio que viene por el lado tributario o de otra manera desde el Estado? Mira, un ejemplo súper interesante que conocemos mucho porque somos socios de la alianza de Land Trust en Estados Unidos. En Estados Unidos existe esto hace 100 años. Los 30 primeros años fue voluntario y sin incentivo, y se avanzó mucho. Es bien sorprendente cómo cuando estas herramientas empiezan a existir, y a nosotros nos ha pasado, hay mucha más gente allá afuera de la que uno cree que esto le interesa y que lo ha tenido siempre en el corazón, pero que no ha sabido cómo manifestarlo. Al año 20 o 30 de que esto existía en Estados Unidos, familias con muchos recursos dijeron: mira, nosotros vamos a hacer un derecho real de conservación en nuestra propiedad, y le dijeron al Estado: si es que tú nos incentivas, porque si tú nos incentivas para nosotros es más fácil. Y como que acorralaron al sistema de impuesto interno, y el sistema de impuesto interno o Hacienda americano creó los incentivos, y desde ese momento el despegue fue gigantesco. Y en Estados Unidos el movimiento de conservación privada es el movimiento de conservación más importante y el que más hectáreas ha protegido en el país por lejos. Lo que pasa es que es privado, se conoce poco, es de bajo perfil, pero claro, esos incentivos Mira, el incentivo tributario nunca va a convencer a alguien que no lo quiere hacer. O sea, alguien que tiene ya diseñado el plan maestro del MOL, no es que esté en el balance lo uno o lo otro. Pero aquellos que se les hace un poquito difícil, el empujón y hace un montón de diferencia. Así que se necesita porque además nosotros creemos que no es que vaya a ser que el Estado gane menos con esto. O sea, todos se generan ganancias
enorme. Nosotros, por ejemplo, en eso lo que tú mencionabas, Boldo Cantillana, hicimos una valoración económica de cuánto ganamos en Chile por mantener lo que queda de bosque en este corredor que se extiende desde el Parque El Bondo del Zapallar, que es un parque privado, hasta los Altos de Cantillana, la cordillera de la costa. Alto Cantillana también hay iniciativas de conservación privada. Son 540.000 hectáreas. Y lo valoramos. Le pusimos un número. Ya ves, contemos cuánto aire limpio, cuánto suelo, cuánto polinizador. Pongámosle un número. Y es un 1% del PIB chileno. Es mucha plata. Entonces, que eso no se reconozca, nos estamos perdiendo una oportunidad y no va a ser caro hacerlo. Yo estoy súper convencido de que es una buena idea. Importante valorizarlo sin duda. Oye, el directorio de la Fundación Tierra Austral también es bien interesante por algunas de sus personas que lo integran. Quizás podrías comentarnos en cortito algunas de las personas que integran el directorio para que la gente que nos escuche también entienda quizás más un poco la magnitud de lo que es la Fundación Tierra Austral, de la cual tú eres la directora ejecutiva, esta fundación que este año cumple 9 años y que, como decíamos, es el primer Land Trust u organización garante de conservación de Chile para trabajar activamente en la conservación de tierras mediante acuerdos legales que permitan proteger áreas de conservación, tales como las servidumbres de conservación o este derecho real de conservación del que hemos estado hablando harto. ¿Quiénes son algunas de las personas que integran el directorio de la Fundación Tierra Austral? Bueno, nuestro directorio, del que estamos muy orgullosos y muy agradecidos, es primero importante porque es lo que nosotros sentimos que nos da como ese pilar de confianza. Si tú ves la palabra en inglés, que nunca la hemos podido traducir muy bien al castellano, Land Trust es tierra y confianza. O sea, imagínate que un propietario privado se podría embarcar con nosotros en un acuerdo a perpetuidad. O sea, es como, no sé, buscar esposos, si quieres. Entonces, es verdad. El poder representar bien que somos una organización seria, que estamos hablando en serio, que somos responsables, que somos transparentes, y nuestro directorio representa eso, y las personas que son miembros del directorio se la han jugado precisamente por ese punto. Y el presidente del directorio es Michael Grasty. Él es socio en el estudio Grasty Quintana Maglis, un abogado bien conocido, súper famoso, sí. Famosísimo. Bueno, es que es bien interesante porque el estudio de Grasty Quintana Maglis fue quien nos regaló a Chile a José Manuel Cruz. A él le encargó, él era un abogado joven en el estudio, y a él le pasaron esta tarea de modifícate el código civil. Él es el héroe de haber cambiado el código civil. ¿Por cuánto? ¿Cuarta vez o quinta vez? No sé, ahí me va a retar. Una de las pocas veces en la historia, ya, ok. Sí, poco, y es difícil hacerlo. Y ahí también quiero agradecer al profesor Daniel Peñailillo de la Universidad de Concepción, que nos acompañó muchas veces, es uno de nuestros abogados más reconocidos en estos temas, y él está súper orgulloso también de haberlo logrado, porque realmente era difícil. Pero volviendo a nuestro directorio, está Michael Grasty como presidente, y miembros tenemos, si tú ves, hay un poco una mezcla de chilenos y norteamericanos, por esta razón de que es una alianza, ha sido una alianza técnica que nos ha dado hemos aprendido mucho con ellos. Entonces está, por ejemplo, Rand Wentworth, que es el expresidente de la alianza del Land Trust en Estados Unidos. En Estados Unidos hay casi 2.000 Land Trust y se reúnen en este paraguas, y él fue el presidente por muchos años y ahora es presidente emérito, y al salir millones de personas le pidieron que integrara directorios de Land Trust en Estados Unidos, y él eligió Chile. Dijo, yo con Chile puedo retroceder al minuto cero, cuando en Estados Unidos empezó, así que quiero estar ahí, así por eso tenemos a Rand. Leo aquí, que es profesor de la Escuela de Gobernanza de la John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, expresidente, como decías tú, del Land Trust Alliance, y antes de retirarse de ahí el año 2016 ejerció 16 años como presidente y CEO del Land Trust Alliance, Organización Nacional de Land Trusts en Estados Unidos. Ya, un tipo que algo sabe del tema. Claramente. Oye, se pasó años en el Congreso americano perfeccionando los incentivos tributarios. O sea, imagínate el honor de tenerlo enseñándonos. Él dice, yo vi la película, así que déjenme contarles. Hay una mujer bien power, que es la Kathleen Collins Barclay, que la he visto en el diario por distintas cosas, ¿no? Sí, la Cassie Barclay, ella, participa en muchos directorios, fue presidenta de AmCham, es muy cercana al mundo corporativo, y ella representa a propietarios americanos que tienen propiedades de conservación, y ella siempre ha tenido una inquietud por la conservación, pero ella viene del mundo corporativo, así que nos tienen las riendas, pero cortitas, para hacer las cosas como bien ordenadas, bien eficientes, bien demostrables, bien
con objetivos claros. Yo creo que ya con esos ejemplos que hemos dado del directorio queda bastante claro. Y un último y tema fundamental que no hemos podido todavía profundizar, pero que me interesa que nos expliques bien. Explícanos, por favor, Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, ingeniera agrónoma y magíster en ciencia en sustentabilidad ambiental, lo de este ecosistema mediterráneo de la zona central donde vivimos los que vivimos en la metropolitana, la quinta y la sexta. Esta que es una de las 5 regiones de hábitat mediterráneo del mundo, que solo se encuentra en un 2% del planeta, pero que contiene el 20% de su biodiversidad. Explícanos, por favor, por qué es tan importante cuidar este espacio donde vivimos, quienes vivimos en la zona central y, por supuesto, toda la conexión que esto tiene con la idea de conservar de parte de los dueños privados de tierras. Sí, el ecosistema mediterráneo, como bien dices tú, está solo en 5 lugares y yo creo que a los que están escuchando les va a sonar porque el paisaje es parecido. Es toda la cuenca alrededor del Mediterráneo en Europa, obviamente, es California, es la punta del Cabo de Hornos, o sea, del Cabo en Sudáfrica y un pedacito de Perth en Australia. Son lugares pequeños, lugares con clima, o sea, si tú piensas un poco la cantidad de gente que vive ahí es por una razón súper importante, que es un lugar con un clima súper agradable, súper abundante, si tú quieres. Lo que tú puedes cultivar y comer, esos lugares generalmente sin extremos de temperatura, eso, sin bajas extremos de oscilaciones, clima, claro. o sea, es un lugar muy agradable, entonces es un lugar donde mucha gente vive y por lo tanto en el imaginario de que la conservación siempre sucede donde es lejos, donde es inalcanzable. Por eso la conservación en el Mediterráneo es como que a uno se lo olvida, pero es increíblemente relevante. Oye, ¿podríamos pensar en el olivo como una especie también de símbolo? Porque estoy pensando que la aceituna y también la uva son quizás también característicos un poco de estos climas y de estas zonas, o sea, lugares donde... Tú dijiste California, dijiste la parte mediterránea de Europa, dijiste, bueno, Chile, son todos lugares productores importantes de vinos, ¿no? Como que la uva y la aceituna por ahí como que se me aparecen. Bueno, es tan divertido porque a nosotros cada cierto tiempo llega un comunicador que nos dice, ya, muéstrame tu panda, ¿dónde está esa especie carismática? ¿Dónde hay una ballena azul? Eso. ¿Dónde hay...? Y está un poco la tiranía en el buen sentido de lugares más carismáticos y nosotros cada vez que tratamos de transmitir el carisma de este ecosistema es el buen vivir, que no es poca cosa, además imagínate toda la riqueza cultural, toda la riqueza, cuando muchas veces en la conservación se habla de que la gente es importante en la conservación, imagínate el Mediterráneo, si somos aquí nomás, somos 7 millones de personas viviendo en el Mediterráneo, o sea, aquí es realmente las personas interactuando con la naturaleza, entonces es clave, y al mismo tiempo hay una dificultad en hacerlo ver, o sea, el decir, pucha, el Mediterráneo es que salgas de la puerta de tu casa y camines por el San Cristóbal, eso es cercano, entonces es un desafío comunicacional, pero es mira, yo creo que todos queremos el Mediterráneo, lo que pasa es que hay que pasar de mirar el matorral a mirar lo que nos da esta vida tan agradable. Bueno, por eso existe, por ejemplo, la Fundación Cerros Isla, que nos explica que en estos 26 cerros islas que hay solamente en la zona urbana de la región metropolitana, hay un ecosistema absolutamente importante que hay que... del que hay que preocuparse y obviamente nos explica que es la oportunidad además gigantesca para poder darle espacios verdes a comunas que hoy día son muy vulnerables y tienen muy pocos metros cuadrados por habitante. Entonces el tema de los cerros islas conecta directamente con este ecosistema, pero tal como tú lo dijiste al principio, es un ecosistema que está en riesgo. Hoy día somos cerca de 9 millones de personas que habitamos esta zona central. Las ciudades se han ido extendiendo, muchas tierras que antes eran de cultivo o eran tierras simplemente donde había naturaleza, hoy día tienen proyectos, digamos, inmobiliarios. Cuéntanos un poco del riesgo que tiene hoy día este ecosistema mediterráneo de la zona central donde habitamos la mayoría de los chilenos y por qué es tan importante entonces que las personas que son dueñas de tierras en esta zona puedan cuidarlas a través de este mecanismo, por ejemplo, que es el derecho real de conservación. Bueno, es que lo dijiste súper bien, lo poco que va quedando, y nosotros tenemos un gráfico en donde se ve cada uno de estos 5 mediterráneos en el mundo, cuánto va quedando de vegetación original, endémica, esto además en Chile hay muchas especies que no se dan en ninguna otra parte, cuánto va quedando, y Chile tiene la ventaja de ser el país que menos protege, eso no es la ventaja, pero es el que más le queda. Si tú pudieras volar por este corredor que te mencionaba, hay muchas quebradas donde todavía queda.
Y esto no solo porque es bonito el bosque, ese bosque que queda es el que provee de agua, o sea, si lo vimos ahora con los aluviones la semana pasada. Exacto. Cada vez que queda esa vegetación, además de que es bella y además que nos da acceso a respirar de la ciudad, nos provee de agua limpia, nos provee de polinizadores para la fruta, nos provee de suelo. Entonces, la verdad que no es que si queremos o no queremos hacerlo, más nos vale hacerlo, porque si no realmente va a ser cada vez más difícil. Además, aquí está cada vez más árido, es cada vez más, se está transformando cada vez, y la aridez no es mala en sí, pero hay que cuidarla, y los esfuerzos, cuando tú nombras, por ejemplo, que alguien pueda pensar en su campo. Por ejemplo, nosotros vamos a un productor de uva y vemos que tiene el cerro para atrás, y ese cerro para atrás en realidad no lo está usando. Protéjalo, póngale este derecho real de conservación, porque si no el siguiente propietario va a estar tentado y va a tirarse para arriba, y vayamos así combinando y a lo mejor generando una imagen de que esta uva viene de un lugar donde hay un parque, donde hay un área protegida, donde hay pájaros, donde hay, no sé, diversidad biológica. O sea, hay incluso una cosa de no sé si decir, pero de marketing que te podría servir para decir, mira, mi producto es un producto más sustentable porque resulta que una parte de este terreno es justamente una zona que está conservada, que tiene un derecho real de conservación, aquí nunca más esto se va a tocar. Eso le da como un plus claramente a ese producto, ¿no? De todas maneras, y eso es totalmente demostrable, es en serio, comparado con muchas cosas, con todo respeto nuevamente, que a veces se dice que se hacen, pero son en realidad cosas que duran un año, ahora en el siguiente se detienen. Este es un compromiso al más largo tiempo posible, así que va con los tiempos de la naturaleza, y eso es súper potente. Finalmente, Victoria, el público objetivo de lo que estamos hablando es más personas, digamos personas, familias, o empresas que son dueñas de tierras muy importantes, o miti-miti. ¿Dónde está, digamos, el público objetivo más importante para la Fundación Tierra Austral, para el tema del derecho real de conservación, para esta forma de proteger un territorio que es privado? Mira, pienso que es bastante miti-miti, porque hay de todo en la zona central y en Chile en general. Los propietarios son de todo tipo, pero yo creo que y hemos conversamos con gente en realidad es realmente diferentes, diversas, súper interesante. Y yo creo que es nuestro público objetivo, y a lo que aspiramos es que a lo mejor sea un conjunto de esas cosas. Pasa bastante, por ejemplo, que hay un propietario que tiene, no sé, las últimas 50 hectáreas que quedan de Belloto del Norte, y más allá hay una empresa que tiene que hacer una compensación. Y generalmente las compensaciones hoy día que pide el sistema de evaluación de impacto ambiental son súper ineficientes y poco exitosas. Entonces, juntar cada una de esa oferta y demanda es lo que apuntamos, a hacer como potenciarlo con todos aquellos que se interesan en que esto. Claro, o sea, esa empresa podría comprarle a ese privado, y esa compra ponerla con esta modalidad, y de esa manera cumplir con lo que tiene que cumplir. O sea, al fondo se pueden juntar ahí las variables. Hay miles de maneras, porque tú sabes que el derecho real de conservación se puede comprar también. Tú no necesariamente necesitas vender la tierra, puedes comprar solo el derecho real de conservación, entonces la persona no tiene por qué dejar su propiedad, sino que le vende el derecho, por ejemplo. Perfecto, qué interesante. Ya, así que hay muchas alternativas. Sí. Qué bonito, un mundo por descubrir entonces, y un tremendo cambio que han hecho ustedes, con un cambio incluso en nuestro sistema legal, con un tremendo trabajo ahí en el Congreso durante años. Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, explicándonos hoy día qué es esto del Land Trust, explicándonos el derecho real de conservación y explicándonos la importancia y el riesgo que corre nuestro ecosistema mediterráneo en la zona central. Victoria, muchísimas gracias, y eso sí, déjanos las coordenadas de Fundación Tierra Austral antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias a ti. Esto es una plataforma que nos deja muy contentos, y nos pueden buscar en www.fundaciontierraaustral.cl, lo que quieran, lo que necesitan. Somos un equipo pequeño pero de gran corazón, así que... Y en Instagram, déjame agregar que son Tierra Austral Fundación, para los que quieran también buscar esa coordenada. Ya pues, Victoria, un gusto, muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo. Que estés muy